Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Hoy en nuestro documental España aparta de mí este cáliz, del más grande bate de la literatura peruana, quien vida fue César Abraham Vallejo Mendoza. Yo sé que cada uno de ustedes quiere saber un poco más del origen y la trayectoria histórica de nuestro bate peruano. Hoy en este documental les mostraremos cada uno de su trayectoria. Espero les guste. Infancia de Vallejo. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Fue el menor de los 11 hijos. Estudió en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco. Se sabe que terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909 con notas muy sobresalientes. Su abuelo era un sacerdote gallego y su abuela una india mestiza. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. A pesar de su economía inestable, se supo forjar por sus habilidades y talentos en la poesía y la literatura. Es decir, Vallejo vivió en la época del vapor y del ferrocarril. Las carreteras aún no existían y José Pardo sumió el gobierno del Perú cuando él tenía alrededor de 12 años de edad. Luego, en 1919, Leguía asumiría en el poder y las inversiones en el Perú principalmente eran americanas e inglesas. Se puede rastrear a la infancia de Vallejo a partir de sus poemas, como por ejemplo Las personas mayores, Trilce, que describe a Santiago de Chuco. ¿A qué hora volverán? Da las 6 el ciego Santiago y ya está muy oscuro. En este mismo poema nos indican vivencias propias de su casa de campo y hace referencias a los horarios en que se acuestan las gallinas, hacia el silencioso corral y por donde las gallinas ya se están acostando todavía. En 1913 retorna a Trujillo para retomar sus estudios y empieza a laborar como docente en el curso de Ciencias Sociales. Tuvo como alumno a Ciro Alegría, el cual muchos años después Ciro Alegría le escribe un artículo recordando a César Vallejo. En 1915 recibió la noticia del fallecimiento de su hermano Miguel, lo cual lo golpeó en lo más profundo del alma y recordó a Miguel jugando a las escondidas en Santiago de Chuco. César Vallejo a sus 23 años culminó sus estudios en la Universidad Nacional de Trujillo el 22 de septiembre de 1915, titulándose así como bachiller en letras, presentando sus tesis en el romanticismo en la poesía castellana, dando luces a su creación poética. César Vallejo viaja el 17 de junio a la ciudad de París, lo cual llegaría el 13 de julio de 1927 para ver de cerca los cambios mundiales de la época, aunque en los primeros años no le fue tan bien. Ya en París fundó la revista Favorables, París Poema, en 1926. Luego lo expulsan de la capital francesa en 1930. Tras un año en España y algunas semanas, regresa a París en 1930, donde vivió en la clandestinidad y donde tras estallar la Guerra Civil Española reunió fondos para la causa republicana. En 1932 escribió la obra del teatro Logo y se afilió al Partido Comunista Español. Su primer romance fue con Henriette Maisset, una chica pobre y de escasa cultura, y luego la dejó por Juliette Filfat, de 18 años, que vivía enfrente de su casa. Con ella viviría hasta su muerte. Como muchos latinoamericanos, Vallejo tuvo un problema de dinero y debió pedir prestado a los amigos. Tuvo momentos en que le iba bien como corresponsal. Jamás se le vio mal vestido, iba siempre con traje. Vallejo disfrutaba muchísimo de las reuniones que organizaba junto con sus amigos peruanos, donde participaba también la escritora francesa Anaïs Nin. Había noches en que realizaban sesiones espiritistas. Vallejo pasó sus últimos días internado en una respetable clínica francesa que era pagada por la embajadura peruana
y donde recibían la visita de sus amigos y de su pareja Georgette. En 1938 se desempeña como profesor de la lengua y literatura en París. Sin embargo, en marzo de ese año sufriría una descompensación por agotamiento físico y debilidad, contrayendo una enfermedad desconocida en Europa, la misma que no sería otra que el rebrote de paludismo que padeció de niño, entrando en crisis entre el 7 y 8 de abril. Una semana después, el 15 de abril, durante un lluvioso Viernes Santo, el talentoso escritor peruano falleció. En su poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca, perteneciente al libro Poemas Humanos, Vallejo anticiparía su muerte, fallando en su vaticinio solo por un día. Se entiende como emprendimiento cultural a la creación de proyectos nuevos que se relacionan con la cultura, ya sea por una compañía o empresa. Según Holguín, frecuentemente el emprendedor cultural no solo es incentivado por los ingresos que pueda generar. Su primordial y mayor interés es dar a conocer su talento y trabajo, representando sus costumbres y conservando su patrimonio cultural, el cual nos brinda productos únicos en el mercado que son necesarios para la sociedad. Escuchar la palabra documental en la actualidad no es muy familiar y para definirlo bastaría desmembrar la palabra, por un lado, y principalmente hacer un pequeño análisis. Esto permitirá tener una definición previa. Para empezar, tan solo la palabra nos hace una referencia a un documento, entonces le da una matriz de seriedad. Según La Paz, el documental es una corriente de creación que discurre paralela a los noticieros con los que a veces llega a encontrarse. No obstante, su carácter específico requiere un tratamiento metodológico propio. En ese sentido, cabe una clasificación de los documentos atendiendo a sus contenidos temáticos: documentales antropológicos, documentales históricos, propagandísticos, históricos, etc. El poemario España aparta de mí este cáliz fue escrito por César Vallejo en 1937 y tiene como base fundamental aspectos políticos y religiosos. Está compuesto por 15 poemas y fue impreso en 1939, después de la muerte de César Vallejo. El último poema del libro, el número 15, lleva el mismo título del poemario y da un peso primordial a la infancia y el futuro de la sociedad española. Es menester mencionar algunos hechos que se desarrollaron en la historia de España a fin de poder entrar en contexto, como las abdicaciones de Bayona en 1808, donde el rey Carlos IV y su hijo Fernando VII renuncian a favor de Napoleón Bonaparte, las guerras de independencia de las colonias americanas, la Constitución de Cádiz de 1812, la Primera República de 1873 y la Segunda República de 1931. Estos sucesos ya dibujan a una España convulsionada, imagínense, invadida, perdiendo guerras de independencia de sus colonias en América. En definitiva, se infiere un descontento del pueblo español. Acotemos pues que España tenía un gobierno absolutista, gobernaba un rey. Su primer intento de cambiar el sistema de gobierno fue con la proclamación de la Primera República en 1873, pero que duró poco menos de 2 años. Los reyes volverían a tener el control hasta que en 1931 se proclamó nuevamente como república, a lo que llamaron la Segunda República, lo cual también originó una serie de descontentos. España tenía 2 facciones bien definidas: los del bando sublevado, conformados por monarquistas, fascistas y conservadores tradicionales, y los del bando republicano, conformado por el Partido Socialista, Obrero, el Marxista-Leninista, el Partido Comunista, los anarquistas, el Partido Nacional Vasco, entre otros. Entonces podemos entender mejor a Vallejo. César Vallejo suele hablar de republicanos, menciona a los republicanos en este poemario, está comprometido con la causa republicana, esa república que recién se formaba como tal. España está en un proceso de cambio del sistema de gobierno. Cuando Vallejo escribió España aparta de mí este cáliz, ya había hecho 3 viajes a Rusia para ver de cerca cómo se implementaba el reciente y nuevo sistema comunista, viajes que realizó en 1928, 1929 y 1931. En el año 1932, César Vallejo se inscribe al Partido Comunista Español, es decir, para cuando se declaró la Guerra Civil Española propiamente dicha, César Vallejo ya era un comunista. Los 15 poemas del poemario España aparta de mí este cáliz son: Himno a los voluntarios de la República, Batallas, solía escribir con su dedo grande,
Los mendigos pelean por España. Imagen española de la muerte. Cortejo tras la toma de Bilbao. Varios días al aire, compañeros. Aquí, pequeño responso a un héroe de la República. Invierno en la batalla de Teruel. Miré el cadáver, su raudo orden visible. Masa. Redoble fúnebre a los escombros de Durango. Cuídate, España, de tu propia España. España, aparta de mí este cáliz. A continuación, comentaremos el poema 5 Imagen española de la muerte, luego el poema Cortejo tras la toma de Bilbao y finalmente el poema España, aparta de mí este cáliz. Bueno, el poema 5 Imagen española de la muerte. Este poema toca el tema de la guerra. En este poema Vallejo nos deja algo interesante, menciona de entrada en su primer párrafo al pueblo de Urín, indicando que la muerte pasa por dicha ciudad fronteriza con Francia, ciudad que fuera pues tomada por el coronel Borlegui en septiembre de 1936, es decir, cuando César Vallejo estaba vivo aún. Rifles, parapetos y tanques enemigos son mencionados en el poema, lo que ya es un claro dibujo de un enfrentamiento. Asimismo, palabras como férula traen a la mente heridos. La palabra camarada hace referencia a alguien de pensamiento común, es decir, Vallejo dibuja de algún modo un escenario de guerra, un enfrentamiento doloroso, pero a la vez apoya a un bando. El poema 6, Cortejo por la toma de Bilbao. El título Cortejo por sí solo implica a mucha gente, muchas personas, en torno a algo importante, y en efecto habla de un héroe de la causa republicana caído en combate. La otra parte del título es prácticamente el GPS, ya que nos centra en el norte de España, un poco más al este de Urín, sobre los hechos ocurridos en junio de 1937, pues la toma de Bilbao es un hecho histórico real de la Guerra Civil Española que no pasó desapercibido por Vallejo, lo cual también registró en este poema, a su estilo por supuesto. En su primer párrafo se dirige a un hermano republicano y le dice que andan en su trono, en clara alusión a que han perdido la ciudad de Bilbao los republicanos, y sobre el andan, entre comillas, los que han ganado la batalla. Vallejo le da nombre propio a un soldado, y entendemos para referirse en general a todo soldado que luchó por la causa republicana. Le llama Ernesto Zúñiga. Este poema es una suerte de discurso ante un fallecido en batalla. Le dice camarada, con esto da a entender su cohesión con el soldado caído en batalla, y hacer ver que Ernesto Zúñiga muere después de haber colaborado con acciones y muere con sus ideas. Finalmente, ya está en paz el guerrero, además de indicar que su alma ya pertenece a todos. El 15º poema España, aparta de mí este cáliz, es un poema en el que se dirige a los niños en general, en el contexto de la Guerra Civil Española. César Vallejo reconoce a España como maestra, y tiene razón toda vez que España nos trajo el alfabeto latino y la lengua española, pues España trajo el conocimiento a América. No olvidemos que la historia de la educación superior se inicia en la época de la colonia. Y Vallejo reflexiona sobre el hecho que los niños se quedarán sin padres, pues muchos murieron en la guerra. Esta serie de comparaciones sobre la situación de los niños y su desarrollo se evidencia en el segundo párrafo, dice: ¿cómo va el corderillo continuar atado por la pata al gran tintero? En este verso se nota la preocupación de Vallejo por la educación de los niños. En el tercer párrafo dice: niños, hijos de guerreros. Aquí se ve que se dirige a los niños de los guerreros caídos en combate y les explica que en ese momento está España a pesar de su rigor sin saber qué hacer. En el último párrafo les da una suerte de indicaciones a los niños. Les dice si perciben ciertas cosas, cómo deberían actuar si no vuelve a verlos, en caso de España finalmente caiga, ¿no? Los arenga a buscarla,